más de un año usando mi Xbox Series S, para muchos considerada como el lastre de la generación actual de consolas y para mí personalmente una de las mejores y no incluso la mejor consola de actual generación. Por lo que si quieres o estás pensando en comprarte una, creo que en este video, después de un año de uso, puedo contarte todo sobre ella. Pero antes, un pequeño mensaje del sponsor del video del día de hoy. Este video está siendo patrocinado por VIPUR CD Case, una página web que vende artículos electrónicos y licencias de Microsoft. De hecho, si se van al enlace que les dejo debajo en la descripción y aplican el código de descuento SEGA para un 25% de descuento, tienen básicamente Windows 10 Pro actualizable a Windows 11 en unos $15. El proceso de compra de hecho es bastante sencillo, bastaría con solamente registrarse en la página web, entrar en el enlace de debajo en la descripción y aplicar el código de descuento del canal. Luego pueden elegir el método de pago, en el que yo personalmente recomiendo que usen PayPal y listo. Ahora solo quedaría que vayas a tu perfil para reclamar el código y copiarlo y pegarlo en el apartado de activación de Windows. Como siempre, gracias a VIPUR CD Case por patrocinar estos videos y ahora sí, continuamos. Temperaturas y ruido. Por algún motivo algo que trasnocha a muchos. Por suerte, si algo hizo bien Microsoft con Xbox Series fue básicamente su sistema de refrigeración, que en el caso de mi Series S con un uso moderado durante más de un año mantiene temperaturas bastante normales. Además de que el único ruido que realmente ha generado es básicamente el beep que suena cuando enciendes la consola. Xbox Game Pass. Desde un principio fue vendida como la mejor consola para poder disfrutar del servicio Xbox Game Pass, y la verdad es que no solo es la mejor consola, sino que básicamente se convierte en el mejor combo calidad-precio para poder jugar o hacer gaming a día de hoy. La promesa de Xbox de momento se mantiene y todos sus juegos han llegado de día 1 al servicio para ambas consolas sin importar el tema de su potencia. Por lo que si compras Xbox Series S puedes estar completamente seguro de que tendrás exactamente el mismo soporte de software que las otras consolas de actual generación. Además tendrás añadidos como por ejemplo que por comprar el Xbox Game Pass Ultimate también tienes juegos de suscripciones como la de EA Play y algunos de los juegos más populares de Ubisoft, además de casi todos los juegos disponibles de estudios comprados por Microsoft. Y si hablamos de precios, directamente es el servicio que más te ofrece por lo que cuesta, además de sus constantes ofertas y hasta métodos alternativos para comprar el servicio por muchísimo menos de lo que cuesta de base, como por ejemplo comprando códigos o tarjetas de suscripción. Almacenamiento. Esta de aquí es claramente la versión original de la consola, por lo que su almacenamiento es el original de 512 GB. Desde mi primer video ya lo dije y ahora lo voy a volver a repetir. 512 GB en pleno 2024 es una cantidad de espacio que se puede llegar a quedar corto, sobre todo considerando que es una consola all digital, o sea que no tiene soporte oficial a ningún tipo de formato físico. Por suerte, al mismo tiempo también es una consola que con esa cantidad de memoria al menos de momento te permite almacenar un juego pesado y un par de juegos medianos más. Algo sinceramente difícil de controlar cuando tienes un servicio como Game Pass con cientos de juegos que puedes probar y descargar, pero también suficiente como para irte pasando de uno a uno juegos pesados de modo historia y también mantener siempre instalados en tu consola un par de juegos casuales o competitivos al mismo tiempo. Además siempre puedes aumentar tu almacenamiento usando tarjetas de expansión, que por desgracia siguen siendo súper caras o mi método favorito, un disco externo para descargar un montón de juegos y solamente instalarlos cuando quieras jugarlos. Una solución sin duda alguna mucho más económica. Potencia, gráficos y resolución. Seguramente tres de los puntos más importantes para saber si una consola sigue valiendo la pena a día de hoy, y sobre todo esta, que está siendo acusada de ser el lastre de la generación actual de consolas. Por lo que para ello quise prepararme básicamente unos cuantos ejemplos prácticos para que sepas exactamente qué esperar de una Series S si es que la compras este año. FC24, por ejemplo, funciona perfectamente al igual que casi cualquier juego deportivo con una entrega anual. Los gráficos son excelentes y puedes verlo en un montón de comparativas. El rendimiento es exactamente el mismo que las otras consolas, que es de 30 FPS en cinemáticas y 60 FPS en gameplay. Y la experiencia de usuario, créanme que es exactamente la misma que en PlayStation 5 o también Series X e incluso PC con todo al máximo. Diablo 4 es uno de esos ejemplos que en principio parecía un poco malo en su demo, con una resolución bastante baja, pero que después del lanzamiento mejora un montonazo, llegando a correr ahora mismo a una resolución de 1440p con reescalado que se ve francamente bien y un muy buen nivel de detalle gráfico y rendimiento de 60 FPS. 60 FPS que se mantienen incluso cuando juegas en su modo split screen o básicamente de dos jugadores en una misma consola o pantalla. Resident Evil 2 Remake es otro de esos ejemplos en los que
hay juegos que ya de por sí se ven genial, pero pueden incluso mejorarse en consolas como Series S. Juego que ahora mismo de base va a 1440p y 60 FPS, también cuenta con un modo de Ray Tracing a 1440p y unos 40 FPS en promedio, y por último en un modo de alto rendimiento apunta directamente a los 120 FPS y 1440p de resolución. Algo francamente impresionante. Claro que como no todo es bueno, por eso también quise traerles un juego como por ejemplo Immortals of Aveum, que de por sí es un juego que no va bien en prácticamente ninguna otra plataforma. Lo que podemos esperarnos es básicamente un port bastante malo, con una resolución dinámica que seguramente llega a bajar de los 720p nativos. Y lo digo por lo pixelado y horrible que se puede llegar a ver en muchas situaciones. Aunque eso sí, por lo menos apostaron a tratar de llegar a los 60 FPS. Lanzada con un precio oficial de unos $300, se convirtió en su día en la consola más económica de actual generación, muy por debajo de Xbox Series S y por supuesto también de ambos modelos de PlayStation 5. A día de hoy no solo sigue siendo más barata que la competencia, sino que de hecho en algunas ocasiones se puede encontrar incluso algo más económica, por debajo de los $250. Por lo que la pregunta es simple: ¿qué consola te ofrece por $250 o incluso $300, que es su precio base, una experiencia de juego similar a esta? Déjamelo saber debajo en comentarios. Xbox Series S Carbon Black. Esta es la revisión más reciente de la consola, ahora en otro color y también con un hardware idéntico excepto por su memoria interna, que en este caso pasa a los 1 TB. El problema es que de lanzamiento tenía un precio que difícilmente se pudiera justificar, de unos $350 de precio base, pero mucho más caro en la mayoría de países de Latinoamérica. Y sobre todo cuando la versión original de la consola se podía encontrar ya por debajo de los $300 y Xbox Series S comenzaba a verse por unos $450. Una consola que no solamente la iguala en su tamaño de memoria interna, sino que además es mucho más potente. A día de hoy su precio se ha normalizado bastante, pero sin embargo me sigue costando recomendarla, sobre todo porque por $50 más, básicamente podrías comprarte un disco duro externo de 1 TB o incluso 2 TB y poder guardar muchos más juegos que realmente comprando solamente una pequeña expansión de 512 GB de memoria interna. Por lo que sí, Xbox Series S en pleno 2024 sigue siendo perfectamente recomendable si lo que quieres es jugar y tener servicios como Game Pass, que por muy poco dinero básicamente te entregan todos los juegos que hay en el mercado. Si quieres una consola para juegos competitivos es ideal, ya que tiene soporte a 120 FPS en la mayoría de títulos, aunque no tanto como que dejes tu me gusta y te suscribas a este canal, el mejor canal de tecnología en español.